Amigos picnickers del mundo, qué gusto saludarles nuevamente en esta ocasión a través de los micrófonos de Picnic Bank. Pues hoy tendremos a una representante desde luego muy digna de un país legendario que ustedes por supuesto conocen muy bien. Un país milenario con una cultura impresionante, tradición, inmensa. Y siempre hemos comentado a través de los distintos videopodcasts aquí en Picnic la manera en que los grandes países se van desarrollando en el tema de economía, en el tema de innovación, tecnología y las tasas de crecimiento del cómo avanzan, y no es la excepción uno de los países más importantes hoy en día, China, un país comunista que en cierta forma pareciera que no tanto, un país que avanzaría como con ciertos rangos capitalistas o algo así se ve. Y para ello tenemos a una invitada, Mao Zhu-Wan, que viene desde luego de este gran país para platicarnos un poco o un tanto de lo que representa en términos un poco más neurálgicos el país. Es decir, quisiéramos entrar más allá de la economía, que en general pudiéramos tocarla, es las entrañas de un país tan exitoso hoy en día como lo es China. Así que Mao Wan, bienvenida a México desde luego. Muchas gracias. De hecho, ya estoy aquí varios años. Sabemos que habla muy bien español. Ella parece ser que también está estudiando, y antes, pues para que conozcamos un poco de ella, no sé si Mao pudieras platicarnos cuál fue el objetivo de llegar a este país, a México, cómo llegas a México y por qué decidiste México en particular después de tantos países en el mundo. Bueno, eso no era mi plan, venir a México a vivir, pero mi esposo quería regresar a México, entonces ya nos mudamos de China a México en 2016. ¿Cuál ha sido tu estancia en México? ¿Qué has encontrado, digamos, en esta balanza entre un país tan gigante como lo es China y tan diferente también como los países latinoamericanos? ¿Qué rasgos encuentras entre tu país con los latinoamericanos? De cultura hay partes muy similares entre los dos países. Por ejemplo, la familia es muy importante en China y creo que también en México. ¿Muy conservadores? Sí, Mantienen la tradición de la conservadores. familia, el papá, la mamá, los hijos, y de alguna manera con todo y las vicisitudes que enfrentan las familias del mundo, ¿te refieres que China es un país con una tradición familiar buena? Siempre entre familia nos apoyamos, Okay. aunque allá no decimos tanto te quiero, te amo como aquí, Okay. pero siempre nos apoyamos. Siempre queremos que la familia esté muy bien. ¿Veniste a estudiar alguna carrera en particular, además de estudiar el español? Primero aprendí español en la escuela para estudiantes extranjeros en Jalapa. Es también parte de UB. Y ahí fui a trabajar en Veracruz con una empresa china. Y cuando ya llegó la pandemia, ya regresé a Jalapa. Y finalmente decidí estudiar una maestría con la UB que se llama Economía y Sociedad de China y América Latina. Ok, y en este estudio, entrando un poco a este contexto de las dos naciones, bueno, lo digo porque hay muchísimos estudios que he estado leyendo. Hay uno muy reciente de Michael Osborne y de Carl Frey de la Universidad de Oxford, que plantean que el 47% de los empleos serán reemplazados ya por los robots y las computadoras de inteligencia artificial. Ya estas películas que veíamos de ciencia ficción antes, hoy parece ser que se están convirtiendo en una realidad. Vemos ya restaurantes en China, en Japón, en la mayoría de Asia, pues hoteles, restaurantes con meseros, prácticamente con drones que te llevan tu comida a tu mesa. En los mismos hoteles, pues prácticamente, es decir, se están perdiendo o se estarán perdiendo muchísimos empleos en el mundo. Según varios estudios, hay otro personaje, el ingeniero, el director de Google, que plantea que en el 2045 prácticamente la inteligencia artificial estará reemplazando a la inteligencia humana, ¿no? Se llama Kurzweil, el investigador, un millonario de Silicon Valley. ¿Cómo has sentido, digamos, esa aceleración que tiene China frente al nivel que va México actualmente? China va
esa parte bastante avanzado. Tenemos así como una tienda como Oxxo sin trabajadores. Okay. Entonces, ¿cómo funciona? Funciona allá un portón que puede detectar nuestro Alipay, porque allá usamos celular para pagar todo. Por ejemplo, no es solamente aquí pagar, por ejemplo, luz. Yo creo que aquí en México ya pueden pagar luz y tal vez, no sé si gas todavía en Sí. celular. No, todavía no. Todavía no. Bueno, a menos con este servicio telefónico. ¿Qué más? O puede ser transferencia así fácilmente en México ya. Pero ahí en China todo se paga con celular. Entonces cuando salimos a la calle, literalmente es solo con celular. Bueno, si tienes con huellas, puede abrir la puerta de tu casa ya solo con celular. Si no, tal vez las llaves. Y también ustedes pueden ver que las bolsitas que utilizan las chinas allá son bien pequeñas. Porque ¿Porcitas? bolsas, Bolsas. sí. Ah, ok, perdón. Pueden ser muy pequeñas porque solamente No llevan nada más. no llevan nada más, exacto. Quiere decir que las nuevas generaciones en China al menos pueden decir que nunca han visto una moneda o un billete en pesos, pues, su moneda, Yo material. creo que los niños de ahorita allá en China sí, no, como no he visto, tal vez nada más los de 100 yuanes, que son más grandes, y eso no está entre familias, amigos, en Año Nuevo Chino a los niños. Ahora, ¿cómo ha sido? Platícanos un poco cómo era el high school o la primaria, que decimos acá en México, en un día normal. Es decir, me gustaría saber cuál es el paralelismo entre un día de clases y sobre todo las materias de la educación china con las materias de la educación mexicana. Tú tienes un hijo. Tengo una hija. Ah, hija, ok. Y quizás esté enfrentando, digamos, ese choque, teniendo dos padres, chino y mexicano, en esa diferencia que debe tener sus particularidades. Leía, por ejemplo, que en China son un poco más estrictos en la educación, que quizás llevan más días o más horas de estudio que los mexicanos. Puedo decir sí. Normalmente en mi época entramos como más o menos a las 8 y salimos a las 12 o 12:30, mediodía. Y regresamos otra vez en la tarde a las 2 o 2:30 y allá hasta las 5:30 podemos ir a la casa. Y sí, es muy estricta. Por ejemplo, en el examen, si no pasamos, no pasamos. Entonces, todo tenemos que estudiar mucho para que podamos tener un mejor resultado en los exámenes. Allá tenemos un examen que se llama examen para ingresar a la universidad. Entonces todos tomamos ese examen, no importa es escuela pública o privada. Todos tomamos ese examen. Los mejores pues van a las mejores universidades allá en China. Sí, sí, también muy conglomeradas, ¿no? Como la Universidad de Beijing, quizás. Ah, sí. Y veo que también a la par de que también debemos decir que es una gran cantidad de chinos que viven en aquel país, de alguna manera también trasciende el hecho de que el número de patentes por millón de habitantes es muy alto y las tasas de crecimiento económicas también. Es decir, que a pesar de las vicisitudes de ser un país con muchísima gente, sus avances tecnológicos, los avances en tema educativo van muy bien. No sé si en el caso, por ejemplo, del tema de la seguridad sea bueno o malo. De hecho, cuando llegué a México me sorprendió mucho porque aquí en las noches nadie salía aquí en Jalapa. Ahorita ya mucho mejor, los fines de semana, en las noches, veo todos los jóvenes están en la calle, pero allá en China no pasa nada. Allá es muy, muy seguro, hay cámaras cada 15 metros en las calles, en todas las ciudades. Y también allá, antes allá había un bar que es gratis para los extranjeros.
cobran no solo a los chinos. Entonces, tengo amigos que vivían allá, ellos son de Jalapa también. Allá un amigo se quedó tirado en la calle después de tantas alcohol gratis. ¿Era mexicano él? Mexicano. Okay. Y hay una familia que tenía un negocio de vender comidas en la calle. Lo encontró y lo llevó a casa. Esa familia lo llevó a su casa. Entonces el segundo día él despertó sin sabía dónde estaba y de qué, no sabía nada. Entonces ella preguntó y la familia dijo que debimos allá acostar en la calle y te recogimos. Qué crítico. Ahora, entonces es muy seguro. Desde que tú tienes uso de razón, de que ya entendías un poquito cómo caminaba el mundo, ¿qué impresión o cuál fue la primera impresión que te llegó a la mente cuando escuchaste algo hablar de un país llamado México? ¿Qué fue lo primero que aprendiste? ¿Qué había? Sus playas, sus pirámides, el tema histórico, el Chapo, no sé. Antes de ir a México, creo que primero que conocí a México fue por las cabezas de Olmeca. Okay. Entonces yo nunca jamás pensé que iba a conocer a las cabezas en mi vida, así de cara a cara. Eso sí, de cara a cara en el Museo de Antropología en Jalapa. Entonces eso fue como la primera impresión. Y también, pues es un país, también México es los países más desarrollados en el mundo, siempre está en los primeros 15. Entonces no pensé que pues México era nada mal. Pero cuando llegué sí un poquito se me sorprendió de ese tema de seguridad, porque es muy diferente. Allá no tienes que preocuparse para nada, porque no te va a pasar nada en las calles. Y aquí sí, como luego escuchas la gente dice que un niño desapareció, una niña desapareció, entonces eso sí fue un gran shock para mí. Pero ahorita veo que está muy bien la situación aquí en Jalapa y los jóvenes saliendo las noches y todo, hay actividades aquí en Jalapa de nuevo. Porque antes en Jalapa también es una ciudad que pueden vivir muy bien y con muchas actividades y también las noches. Y hablando precisamente de la cultura, que quizás viste que hay un gran auge en esta ciudad, en contraste con la ciudad en la que vives, dejando de lado un poco el tema de la seguridad, cómo se respira el ambiente cultural en tu ciudad. La misma universidad, museos, en fin, las instituciones que impulsan la cultura, el arte, la ciencia. ¿Cómo está tu ciudad en China, en contraste con Jalapa, por ejemplo? Allá en mi ciudad también tenemos varios teatros y también llevan artistas de diferentes países. Llegué a presentar, pero de local no tenemos tantos artistas, pero siempre traemos artistas de China o de otros países. Y también en la escuela en las escuelas nos enseñan también nuestras culturas. Por ejemplo, en mi primaria nos enseñó un poquito de Kung Fu, bueno, más bien es como un ejercicio de para respirar, y también nos enseñan las canciones tradicionales, los bailes tradicionales de China, y también tenemos muchas actividades, concursos en las ciudades, y también, por ejemplo, hay broadcasts o hay programas nacionales para que nosotros podemos ver muchas cosas sobre nuestra cultura, nuestra tradición desde hace miles de años. Y me llama mucho la atención que en China, precisamente que son tan inquietos en los temas de emprender, bueno, el caso de TikTok, que como tal me comentas que no
propiamente es la marca, pero finalmente sí fue creado TikTok por chinos o su similar, pues, no deja de ser un proyecto revolucionario, ¿verdad? Innovador. Y así como esos muchísimos más, vemos miles de plataformas como Alibaba o Alibaba y otros más, Temu y de los que hemos hablado. Pero, ¿qué tan, digamos, a qué se debe que un gran número de chinos también traigan en la sangre esa pasión por emprender? ¿Será que desde niño tengan como clases que tengan que ver con emprendimiento, con finanzas, con ahorro, que quizás en México no tengamos tan acentuado o todavía estamos como en camino de, pero me gustaría saber qué materias tienen cuando eres niño, cómo te enseñan a ahorrar y a emprender desde muy temprana edad en China? En eso puedo decir que es mucha por la educación familiar. Por ejemplo, los papás dicen tienes que ahorrar para cualquier situación, porque la escuela es más como te enseña el conocimiento general. Pero eso sí es un poquito diferente en las escuelas particulares. Pero cuando yo fui niña no había casi nada de escuelas privadas, son todo por gobierno porque somos un país comunista y entonces tenemos muchos recursos en el gobierno y nos da esa educación pública. Y también, también los maestros, claro que también nos dicen que tenemos que ahorrar y tenemos que ver qué hacemos en el futuro, pero la mayoría sí aprendemos más como conocimiento que las clases de emprendedores, pero sí aprendemos a ahorrar, aprendemos a respetar a otras personas y también con unas historias de los empresas, allá pues podemos aprender algo sobre todo ese mundo de comercio. Se habla de un poco también como una especie que desconozco como de restricción que hace el mismo gobierno en China con quizás plataformas como Google y el TikTok mismo. Platícanos un poco de eso. ¿Existe alguna especie de restricción hacia los chinos o no lo es? Pues allá en China no podemos ingresar a TikTok o a Google porque hay mucha información que puede desorientar a los chinos. Okay. Por ejemplo, allá en Google pues puede salir así noticia que dice que China está haciendo muy mal y todo esto, pero luego pues no son ciertos. Entonces esto nos puede desorientar a nuestro pueblo. Por eso esas información masiva no están permitiendo de usar allá en China. Sin embargo, veo, por ejemplo, en un último reportaje que vi en YouTube, había un ejército de emprendedoras en una calle de las ciudades más importantes quizás de todo el país, donde estaban chicas maquillándose con muchísimas cámaras, de verdad que se veía un ejército y además en la calle todas vendiendo, es decir, es impresionante ver una de las más importantes avenidas con no sé si 1000, 2000, 5000 emprendedoras maquillándose para vender algún producto que tenga que ver con los mismos productos que vende China. Eso allá hay muchísimos. En cualquier ciudad, allá también en mi ciudad, en el centro, hay muchos ese ejército que usted habló. Ellos están haciendo transmisión en vivo por Douyin, que es la versión TikTok en China. Y allá mismo ellos pueden vender sus productos, enseñar a sus clientes, a sus fans, cuáles son sus productos y cómo funcionan. O si es ropa, pues ellos van a poner y enseñarles que es muy bonita su ropa. Y allá ellos, pues nosotros igual estamos viendo los videos y podemos ver quién está allá o qué queremos comprar con ellos. Y allá mismo podemos comprar y ellos pues reciben todos los
órdenes y ellos mandan a cada quien, porque también hay un un factor muy importante de allá es la logística en China, es muy, muy avanzado. Recibimos cualquier producto en 2 días en toda la República y también el costo es muy, muy bajo. A través de este gran proyecto que conociste, que te platiqué a grandes rasgos sobre este banco que pudiera abrazar a las principales empresas del mundo entero, pienso en un mercado gigantesco que es China, que a diario quiero pensar que forja y crea y desarrolla productos no solo del tema tecnológico, sino de cualquier tema que pueda ocurrirte. Es que planeamos que hubiese una especie de transacción entre varios países para vender y comprar y rentar sus empresas. Un poco por el tema de que en México al menos las estadísticas dicen que sí, entre 2 y 3 años fracasan el 80 y hasta el 90% de las empresas. Y a través de este banco lo que hacemos es rescatarlas de alguna manera en 3 modalidades. O compramos tu empresa, o te ayudamos a vender tu empresa, o te rentamos la empresa, como una, digamos, idea poco común quizás en el mundo, que ayuda finalmente a que no mueras, que tu empresa no fracase, que no naufrague y que resista ante, que también ayude mucho y beneficia a generar empleos. México es un país que gracias a sus empresas medianas y pequeñas se sostiene nuestro gran país, ¿no? Entonces planeamos que a través de este pudiéramos hacer vínculos, en particular con China, para, digamos, ayudarlos y ayudarnos a crear un puente, un gran vínculo. A propósito hoy del nearshoring, que creo que va a ser una gran oportunidad para estar más cerca de China, creo que a través de los vínculos tuyos como China, a través de la misma Universidad Veracruzana con el que estamos haciendo algún proyecto también para lograrlo, lo cometido, lo proyectado. ¿Cuál es tu visión con respecto a este proyecto, a esta visión de este proyecto para hacer vincular las empresas del mundo, fortalecerlas y ayudarse para la compraventa y renta de empresas? ¿Qué piensas? ¿Qué futuro le podemos ver a este proyecto? Yo veo que está muy bien porque las empresas pequeñas justamente necesitan como un apoyo entre sí, porque sí, había muchos fracasos por muchas cuestiones. Entonces, si hay una asociación que los pueden vincular y les pueden o darles unas ideas buenas para que puedan seguir sus empresas, aunque sean pequeñas, y para crear un ambiente amable para los emprendedores. Y también, por ejemplo, allá en China, el gobierno también ayuda a crear las empresas pequeñas, pero hasta dónde puede ir o hasta dónde puede llegar, eso luego el gobierno tal vez les da también apoyos, pero tal vez no es suficiente porque una empresa así solito, pues pueden juntar con otras empresas para crear una comunidad y puedan avanzar todos juntos. Entonces yo veo que es un buen proyecto que ustedes están haciendo y ojalá que puedan vincular más empresas chinas que con las empresas mexicanas o de América Latina. Y porque también ahorita en China el gobierno, no sé si usted conoce de One Road, One Belt. One Belt, One Road ahorita el enfoque es con América Latina, entonces es una oportunidad para las empresas de ambos lados que pueden conocer y pueden trabajar juntos para enfrentar muchos, por ejemplo, que te decimos ahorita en todo el mundo hay crisis económicos, para que puedan juntar y enfrentar la crisis juntos. Muy bien, pues ya nos invitaron ya a algunas ferias de China y por supuesto a través de la misma universidad que lo han hecho a través de quizás más de una década
este vínculo que han logrado para efectos, que lo hace creo que a través de un diplomado para después culminar en un gran viaje. Lo han hecho algunos amigos y creo que ha sido grata la experiencia. Quizás lo que hay que hacer es un poco más fortalecer los vínculos empresariales en aras de que se puedan instalar empresas mexicanas en China y chinas en México. Ya hemos visto un gran gremio de chinos en México, no solo en el tema académico, mucho en el empresarial. En Jalapa hemos visto ahora cada vez más las tiendas chinas, restaurantes chinos, y seguramente irán viniendo muchos más. Hay un adagio por ahí que leía que decía: trata muy bien a un chino porque en el futuro podría ser tu jefe. Y es que son muchísimos, el talento es vasto, y el turismo, que también ha sido de los temas que más le ayuda a nuestro país México por toda su riqueza, por toda su historia, en fin. China es un país que nos visita muchísimo, así que parece ser que está, digamos, una gran autopista para aprovecharla en todos sus sentidos y mejorar los vínculos para fortalecer a nuestro país, para crecer. Así que pues una gran oportunidad el día de hoy de platicar con Mao Yuan de China. Esperemos que podamos seguir, digamos, no perderle la mira, de seguir trabajando de alguna manera con ella y con otros chinos más. Pues Mao, te agradezco muchísimo esta gran oportunidad. Ha sido un verdadero placer y tenía yo muchísimo la curiosidad de saber tantas cosas que hoy se quedan en el tintero, pero es vasto, digamos, platicar de un país tan grande como lo es China, su historia, su riqueza en general. Así que espero que no sea el primero y el último de las conversaciones que tengamos acá en Jalapa a través de Picnic Bank, Mao. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a ti, seguimos en contacto. Muchas gracias a todos los picnickers del mundo. Hoy Mao Yuan de China, aquí en nuestro banco de Picnic Bank. Estaremos pendientes para nuestro siguiente video podcast. Saludos y muy buen día. Saludos.